Un dato que, bueno, será difícil de revertir además, porque sabemos que esto tracciona hacia los otros meses, y con un dato muy puntual. El gobierno acordó ayer, en el marco de precios cuidados, que todos los meses va a subir un 4% el combustible. Sabemos que cuando aumenta el combustible, por el impacto que además tienen los fletes en nuestro país, que es todo un tema a la hora de analizar los costos, inmediatamente eso se traslada a los precios de los productos de góndolas. Bueno, para el gobierno, según trascendió, la cuestión tiene que ver con la presión estructural sobre el dólar. Bueno, y en ese sentido remarcan la importancia de fortalecer las reservas para reducir la brecha. Y a esta hora, recién leíamos las repercusiones de Tombolini, los dichos del secretario de Comercio. Uno se pregunta qué impacto están teniendo los programas de precios acordados como precios justos, cuando vemos que entre los rubros de mayor incremento está este que es uno de los más sensibles, el de los alimentos y las bebidas. Ahora sí lo saludamos a José Vargas, quien siempre nos da una mano para interpretar los números de la economía. José, buenas noches. Buenas noches, un placer como siempre. Bienvenido. Contanos, bueno, esta situación tan complicada que estamos viviendo, que hoy se pone así, ¿no? Se refrenda en este número de la inflación. Sí, un número alto, un número muy sensible. Se preveía por arriba del 7% la inflación para el mes de marzo. Hay provincias, como el caso de la provincia de Mendoza, donde superó el 8% el IPC en el mes de marzo. Lo preocupante es que estamos hablando de un IPC que en promedio por mes está muy por arriba del 7%, muy lejos de lo que preveía el gobierno. Incluso en algunos rubros que están dentro de este acuerdo de precios, como es el caso de combustibles, que ni siquiera en el mes de marzo la petrolera estatal cumplió con ese pacto del 4%. Es decir, que vamos a tener meses más duros todavía, porque ya estamos con un anualizado del 120% en promedio. Bueno, veíamos en realidad, porque se expresó en las redes sociales a la portavoz presidencial que decía que este fue el peor momento de la inflación y que observan una tendencia a la baja. ¿Qué opina, José? Es difícil ver la tendencia a la baja. No creo en ninguna provincia, según contactos y relevamientos, que se esté dando esa tendencia a la baja. Lamentablemente todo lo contrario. La inercia difícilmente se detenga de la noche a la mañana. Y por el otro lado, hay algunas variables que están empujando mucho más esta situación. Caso, el mercado cambiario. Hemos visto en los últimos días las cotizaciones financieras del dólar, cómo han seguido subiendo, y en algunos casos, como el blue, se ha llegado a los 400 pesos. Por otro lado, el nivel de emisión monetaria tan fuerte que hay en la economía y la caída en las reservas del Banco Central, con lo cual hace que sea sumamente difícil ver esa baja que tanto aspira el gobierno nacional, teniendo ya números casi del 8% mensual en promedio. Bueno, hoy hablábamos con un colega tuyo y él decía, bueno, estamos viendo respecto de las razones de la inflación, que es multicausal, le decía, bueno, ven ustedes en marzo, se ha achicado la emisión, hay menos emisión, según él nos decía, su visión, se han realizado recortes al gasto y sin embargo sigue alta la inflación. Bueno, vos acabas de citar un dato que es central, evidentemente, lo del dólar. ¿Cómo lo ves vos a lo otro? Con respecto al resto de las variables, cuando uno mira lo que se conoce como política monetaria del gobierno, es difícil, desde el punto de vista práctico, encontrar una reducción en la emisión monetaria. Si el gobierno avala un dólar agro, un dólar soja 3 en el medio, convalida un mayor nivel de emisión monetaria. Con lo cual, desde este punto de vista, si bien intenta mejorar las reservas del Banco Central o adelantar liquidaciones, por el otro lado condiciona los niveles de inflación. Y tenemos tasas también muy altas en la economía, tasas de política monetaria que efectivas están por arriba del 100%, con lo cual, y sumado a la incertidumbre electoral, es muy difícil que el fuego en la inflación cese en el corto plazo. Bueno, le voy a preguntar la consulta que le hacía a su colega también, el tema de los salarios, porque más allá de la cuestión política y de lo que dicen las estadísticas, a la gente le angustia
ver cómo los ingresos cada vez alcanzan para menos, ¿no? Porque uno dice, bueno, no miramos tanto el número, uno mira el número propio, el del bolsillo y cómo va perdiendo capacidad de compra. Seguís trabajando y no te alcanza. ¿Qué puede pasar con los salarios? Es cierto, los salarios se vienen quedando en términos reales de una forma alarmante. Cada vez a la familia le cuesta cada vez más cubrir los 30 días del mes con su salario, las necesidades básicas. Y esto lleva a una guerra salvaje de intentar llegar de la mejor manera a cubrir los 30 días del mes. La inflación devora el poder de compra de los salarios. Salarios que se actualizan en negociaciones salariales cada vez a porcentajes menores, y lamentablemente la inflación va muchísimo más rápido. Esta es la guerra del día a día de las familias. Más allá si es del 7, del 8, del 9 o del 10, lo que a la familia le interesa es poder cubrir la canasta básica, que hoy estamos hablando de valores muy por arriba de lo que es un salario promedio. José, te agradecemos muchísimo tu tiempo, siempre es un gusto escucharte. Gracias como siempre. Buenas noches.